Después de varios meses de expectativa, el economista Ernesto Talvi lanzó este martes su precandidatura presidencial por el nuevo sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado. El exdirector académico de Ceres se suma a los precandidatos ya definidos en su partido. El diputado Fernando Amado de Orejanos, el senador José Amorín de Uruguay Ballistas y el nombre que termine promoviendo el sector Ballistas, aglutinado alrededor de la figura del expresidente Julio María Sanguinetti, que todavía no tiene un postulante. En su discurso, Talvi manejó algunos conceptos a propósito de la situación del país y también sobre la orientación de su espacio político. Fue así que definió a su movimiento como liberal, progresista e internacionalista. ¿Cuáles son sus primeros pasos como precandidato? ¿Qué iniciativas va a promover en estos meses? Vamos a charlarlo con él a partir de este momento. Ernesto, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Un gusto, como siempre. Qué cambio de cancha, ¿no? Incluso para esta entrevista es todo un quiebre, porque durante varios años hemos conversado con usted a propósito de las conferencias de Ceres. 21 años, desde que arrancamos, Emiliano. El 28 de agosto de 1997 hicimos la primera entrevista. ¿Este es otro Talvi? No, es la misma persona que decidió que quiere contribuir a la sociedad, no desde el lugar en el que estábamos, que era desde la sociedad civil, tratando de empujar y promover los cambios que entendemos que el país necesita de manera impostergable, viendo el deterioro social que tenemos, los problemas de seguridad que tenemos, el hecho que están cerrando empresas, se están perdiendo empleos, y sobre todo una realidad que es la que golpea y la que marca la dirección hacia donde vamos, y es que hoy 50% de los chiquilines nacen en contextos vulnerables donde solo 13 de cada 100 terminan el liceo y por ende no son empleables por la economía formal y quedan condenados a la informalidad, a la dependencia de los programas sociales del MIDES, o son semillero para las narcomafias, para los traficantes. Entonces siento que si no hacemos algo, el Uruguay que todavía vive en nuestro imaginario, lo vamos a perder para siempre. Y bueno, como le digo a mis hijos, hay veces en la vida que uno elige y en otras uno asume su responsabilidad. Pensamos que en este momento, quizás desde la política y a la edad que tengo, es la última chance para intentar contribuir a generar estos cambios que el Uruguay precisa. Vamos a ir profundizando en algunas de las ideas que recién manejó, pero veamos algo más ligado a lo estructural, a lo partidario. Sí. Ciudadanos se instala dentro del Partido Colorado y usted reivindica al Partido Colorado. Pero en este acto del martes no había banderas de esa colectividad y el logo mismo del Grupo Ciudadanos tiene el rojo, tiene el colorado, pero también está el azul, hay un amarillo que, ¿no?, remite al sol. ¿Por qué usted y su grupo se apartan de las señas de identidad tradicionales del partido? Porque aspiramos a que esto sea un movimiento ciudadano de amplia convocatoria para ciudadanos de todas las orientaciones políticas o de ninguna, que entiendan de que el rumbo por el que va el país no nos está llevando a buen puerto y que necesitamos construir un mejor futuro. Y nosotros entendemos que nacemos como un nuevo proyecto político justamente para construir ese futuro. ¿Ustedes se ven a sí mismos, no sé, como puerta de entrada al Partido Colorado? Puerta de entrada, Emiliano, perdón, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, quiero decir, ¿ustedes están buscando que los voten ciudadanos que no son colorados necesariamente? Por supuesto, estamos tratando de convocar de manera muy abierta a ciudadanos de todas las orientaciones políticas. El Partido Colorado es un partido de una extraordinaria tradición, es parte del ADN de la República, es una institución como el Partido Nacional que tiene 181 años de vida. Creo que hay que tener respeto por instituciones de tan larga trayectoria, pero circunstancialmente, debido a razones que los politólogos han analizado largamente, el desempeño electoral no ha sido el mejor y pretendemos, por ende, presentarnos
como un nuevo proyecto político, construir una nueva cultura política, ser una propuesta de renovación que permita reenergizar, revitalizar a un gran partido y que sea para muchos una opción y para otros simplemente un regreso a casa. Sigo con esto. En el lanzamiento no estaban presentes las principales figuras de otros grupos colorados, que pudieron haber ocurrido, pudieron haber ido como señal de cortesía, como señal de camaradería. No estaba Sanguinetti, no estaba Morín Valle, no estaba Amado, no estaba Pedro Bordaberry. ¿Cómo hay que leer ese dato? Creo que hay que leerlo como un gesto de respeto hacia un nuevo proyecto que se lanzaba y que era... ¿Pero usted los invitó? Era abierto, era un evento abierto. Está bien, pero usted podía haberlo invitado. Que yo hice, se suele hacer eso, ¿no? Se suele hacer cuando se lanza un grupo, cuando empieza una campaña, el grupo invita a los otros sectores a que acompañan. Lo que hicimos, Emiliano, fue reunirnos bilateralmente con quien hoy lidera el grupo Ballistas, el expresidente Julio Sanguinetti. Nos reunimos con el senador Amorín y nos reunimos con el diputado Amado para contarles que estábamos lanzando este nuevo proyecto, cuándo lo estábamos lanzando, dónde lo estábamos lanzando y con qué ánimo entrábamos a la política, que con un ánimo constructivo, con un ánimo de tender puentes, con un ánimo de concordia. Por supuesto que cada uno va a tener sus fundamentos. Se reunió con ellos, pero no los invitó. Me reuní con ellos y les anuncié que íbamos a tener este evento, pero no les hice una invitación formal, pero no es algo que pensé de manera deliberada, sino simplemente que no es usual que otros candidatos vayan a los eventos políticos no es una práctica que me parece usual, digamos. Al simplemente revés, eso. yo lo he visto muchas veces. Pero bueno, en fin, se lo preguntaba teniendo en cuenta lo que ha trascendido. No es algo que tiene ningún significado ni ninguna relevancia, porque son nuestros compañeros de ruta, van a ser nuestros colegas de partido y vamos a tener un vínculo como tenemos hoy, muy bueno, con todos ellos. Se lo preguntaba porque ha trascendido y algunos dirigentes que lo acompañan han dicho que usted y Ciudadanos quieren marcar distancia con la vieja política, armar algo desde cero dentro del Partido Colorado. ¿Es efectivamente ese el espíritu? El espíritu es construir un nuevo proyecto político, una nueva cultura política. Esta es una propuesta de renovación en un sentido profundo, tanto en lo... que hay una candidatura nueva de alguien que para bien o para mal nunca ha estado en política. Hay un proyecto de país serio. Yo he trabajado en los últimos 21 años con un gran equipo formulando y diseñando agenda de gobierno, propuestas de gobierno. Ayer tuvimos una reunión con los equipos técnicos y programáticos que nos van a acompañar, gente joven, en su enorme mayoría, comprometida, con ganas de construir un mejor futuro para sus hijos, que realmente va a ser de primera división. Y hemos también armado una organización política territorial con referentes en todo el país, que hemos elegido cuidadosamente de acuerdo al perfil que tienen y cuidando de que efectivamente la gente que nos acompañe y que represente a Ciudadanos en los distintos departamentos sea gente que esté comprometida con el proyecto, con los valores, con los principios y los procederes. Usted les llama referentes. Sí, les llamo referentes porque eso es lo que son personas que representan. No son dirigentes, no son caudillos locales. No en el caso de Ciudadanos. Ajá. Son referentes de la comunidad. Ajá. En algunos casos ni siquiera son gente que ha tenido previamente actividad política. En algunos casos no, en otros casos sí. Por ejemplo, hay varios que vienen de Vamos Uruguay, ¿no? El diputado Darían Peña, que tiene un papel central en la organización, es el actual secretario general del Partido Colorado. También, Ope Pasqué, Susana Montaner, Graciela Mateaude, Valentina Rapela, ¿no? Así es. ¿Cómo hay que leer la incorporación de esos nombres y no de otros? Después que el doctor Jorge Valle falleció y es quien en última instancia
fue quien vino a proponerme entrar en este tema de la política. Una historia aparte, Emiliano, que es muy entrañable realmente. Probablemente ni se me hubiera pasado por la mente el tema si él no hubiera venido a verme para tratar de persuadirme de que era necesario que diera este paso y que además a usted le puede ir muy bien. ¿Cuándo fue eso? Exactamente. Eso fue en noviembre de 2015, poco antes de que arrancáramos con los encuentros ciudadanos, y recuerdo que le dije: Jorge, mire, todo bien, pero yo ahora tengo un compromiso en el que voy a estar 2 años recorriendo el país con estos encuentros ciudadanos y lo voy a estar haciendo desde Ceres. Y él me decía: no, pero eso es mucho tiempo. Digo, bueno, ese es mucho tiempo, pero es el compromiso que yo tengo. Y bueno, y él se dedicó con 88 años a recorrer todo el país, hablando con un montón de gente en todos los departamentos para tratar de estimularlos a que se pusieran a trabajar, para que cuando yo terminara mis encuentros ciudadanos me convencieran de ponerme al frente de un proyecto. Yo no tenía claro entonces, eso. Usted dice que Jorge Valle en sus últimos años de vida recorrió el país preparándole el terreno a usted. No en sus últimos años, en los últimos 10 meses de vida. No solamente dijo públicamente que él tendría la aspiración eso sino claro, que además arengaba, estimulaba, convocaba a la gente en todas partes. Lo hacía porque él quería. Es más, me cuenta la gente que le preguntaba a Jorge, le decía: pero Jorge, usted le preguntó a Ernesto si va a ser candidato, pues nos está invitando acá a que nos organicemos para trabajar por un proyecto político y no sabemos si él va a ser candidato. Y dice: no, dice, lo que me cuentan, que les contestaba, no, dice, yo no se lo pregunté. Dice, y no se lo podía preguntar, dice, lo vamos a empretar. Porque si en todos los departamentos le decimos, hay gente convencida, comprometida, con ganas de llevar adelante el país, con ideales, con proyectos, y decirle: mire, póngase al frente de todo esto para tratar de llevar adelante lo que usted le ha estado diciendo al país durante 2 años, no nos puede decir que no. Entonces, es importante que mucha gente... ¿Y usted realmente no quería? ¿O ya lo estaba más o menos preparando Emiliano, en su cabeza? Emiliano, mira... Se lo pregunto porque muchos han visto los encuentros ciudadanos como la preparación del lanzamiento que se produjo ahora. Encuentros como ciudadanos, la pre-campaña. Encuentros ciudadanos, termino de contestar un segundo la pregunta anterior. Entonces, la pregunta era el retiro de Pedro Bordaberry y el fallecimiento de Jorge, del doctor Valle, dejó a mucha gente muy buena, acéfala. Entonces, nosotros entendimos que la gente que reunía el perfil que nosotros queremos que represente a este proyecto, íbamos a incorporarla, nada más. Ahora, los que entendimos no reúnen el perfil, ¿son mejores o son peores? Ni uno ni lo otro. Simplemente, como en todo en la vida, si uno tiene un proyecto que tiene objetivos, que tiene convicciones, que tiene valores, principios, procederes, hay gente que puede adaptarse al perfil y hay gente que puede no adaptarse, y nadie es mejor ni peor, pero pretendemos ser distintos. Somos otra cosa. Y en ese sentido, tuvo ahí no sé cómo llamarlo, un roce con lo que hoy es Vallistas. Tabaré Viera y otros dirigentes pretendían trabajar en conjunto con ustedes. Yo no le llamaría un roce, es un desacuerdo legítimo de estrategia política. Yo quiero, todo lo que hice en la vida de Emiliano lo hice con ilusión. Yo quiero entrar a la política haciendo algo que me haga ilusión, y lo que me hacía ilusión era construir un proyecto nuevo, una cultura política nueva, e ir incorporando a la gente que estuviera en concordancia y comprometida con ese proyecto y con esa cultura. Por supuesto que mucha de la gente que entró, como el diputado Adrián Peña, como Ope Pasqué y otra gente muy valiosa, contribuyeron a co-crear esa cultura, pero ellos vinieron a título individual. Yo no heredé ningún aparato político, yo no hice ningún acuerdo político, ningún acuerdo de cúpula. Ciudadanos decidió que iban a hacer como un movimiento ciudadano y se iba a presentar como la renovación en el Partido Colorado. Esto
no hay que dramatizarlo tanto, digo. No, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Sí, Hay que entenderlo porque se ha hablado renovación. mucho de esto, se ha especulado mucho sobre esto. Exacto, siempre hay en todos los partidos tradición, y eso está muy bien. Yo soy respetuoso de la tradición, de la experiencia, de lo probado, y renovación. La renovación puede ilusionar, habla de futuro, pero también la renovación es más riesgo, porque ejemplo, no es algo probado. El escribano Guillermo Stirling, que supo ser candidato a la presidencia por el Partido Colorado, sí. Antes fue ministro del Interior, y había estado trabajando hasta ahora, últimamente, con el Partido de la Gente, de Edgardo Novick. Tuvo diferencias con Novick por el hecho de haber firmado la reforma constitucional de Larrañaga por seguridad pública. Entendieron ambos, aparentemente Novick fue muy claro, en que eso era incompatible con la permanencia, con el trabajo en el Partido de la Gente, se fue. Y ahora dice que mira con ilusión su sector político. ¿Usted lo recibe al escribano Stirling? No he conversado con él, él expresó su deseo de colaborar y yo lo agradezco. Tendremos que conversar porque en última instancia él ya tomó posición sobre algo en lo que Ciudadanos no tomó posición. Posición con respecto a la recolección de firmas de recolección de firmas del referéndum de Larrañaga. Nuestra política de seguridad viene por andariveles muy distintos y por ende... Y esto es parte de la cultura ciudadana. Ciudadanos no es una cooperativa de gente que se junta para conseguir votos. No es un conjunto de opinantes freelance. Esto es una cultura política. La gente va a saber categóricamente en qué creemos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y si bien va a haber instancias y las hay, y mi condición de académico facilita eso, de discusión, disenso y procesamiento interno, una vez que las cosas se deciden, Ciudadanos habla con una sola voz. Así que yo agradezco las expresiones de adhesión, pero y respeto a las personas que adhieren y no tengo... Pero yo no he conversado todavía y para entrar a Ciudadanos uno tiene que estar en acuerdo con nuestra cultura y para empezar la política de seguridad que nosotros los andariveles por donde vienen por lugares muy distintos que los que respetando que el doctor Larrañaga está tratando de captar el sentimiento ciudadano de inseguridad y de miedo. Nuestra propuesta en materia de seguridad viene por andariveles muy distintos. Enseguida, justamente, en la segunda parte de la entrevista vamos a avanzar en las definiciones de lo que es Ciudadanos y en algunas de las propuestas que usted ya estaba manejando. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Ernesto Talvi, economista graduado en la Universidad de la República, doctor en Economía y MBA en Finanzas por la Universidad de Chicago, que fue director académico de Ceres desde 1997 hasta este año, hasta hace pocas semanas, y ahora es líder de Ciudadanos, un nuevo sector del Partido Colorado. Talvi, para quienes tenían dudas a propósito de su posicionamiento ideológico, usted el martes en el discurso se encargó de dar la definición. Progresista, liberal e internacionalista. Sí. ¿Podemos explicar esto? Sí, es como me defino hace más de 20 años, para empezar, o sea que no es una definición nueva. Más de una vez usted ha dicho, incluso acá en alguna entrevista, que estaba afín a la socialdemocracia, por ejemplo. El liberalismo progresista es primo hermano de la socialdemocracia, no es exactamente lo mismo, pero para no entrar en abstracciones, yo soy, y Ciudadanos es una fuerza progresista porque creemos que el ciudadano, por su sola condición de tal, tiene derecho a una igualdad real de oportunidades, no proclamada, real de oportunidades, y a una vida digna, y la sociedad tiene el deber de asegurársela como colectividad. Y por eso nos proponemos, como uno de nuestros pilares más importantes, construir un nuevo estado de bienestar. Un estado de bienestar moderno, tal como el Partido Colorado lo hizo a principios del siglo pasado. Y nos definimos como liberales, primero que nada, como liberales filosóficos.
porque creemos en las instituciones, porque creemos en la separación de poderes, porque creemos en el gobierno de la ley, porque el pilar fundamental de la democracia liberal, a diferencia de la democracia electoral, es que la democracia liberal le pone límites constitucionales, legales, a lo que las mayorías circunstanciales pueden hacer o no hacer para darle protección al ciudadano contra el abuso y la arbitrariedad del poder. Las mayorías circunstanciales no pueden suprimir la libertad de expresión, no pueden suprimir la libertad de asociación, la libertad de cultos, la libertad de movimientos, no pueden, como se está haciendo, por ejemplo, en la democracia, entre comillas, venezolana. Podrá ser una democracia electoral si es que el señor Maduro ganó sin fraude, pero no es una democracia constitucional ni una democracia liberal, porque el ciudadano no está allí protegido contra el abuso y la arbitrariedad de poder. Los derechos humanos son violentados, violados de manera sistemática, hora por hora, día por día, y el Frente Amplio tiene graves problemas en condenar la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y eso es algo, en mi opinión, inaceptable. Enseguida quiero preguntarle algo más sobre eso, pero también se definen en Ciudadanos como internacionalistas. Sí. Eso quizás también llamó la atención. A ver, ¿por qué? Sí, somos un país de inmigrantes, somos un país chico entre dos gigantes y sabemos de los beneficios que tiene para nosotros pertenecer e integrarnos a la comunidad global. Nosotros nos beneficiamos cuando María Noel Richetto va a deleitar a las catalanes con el Ballet Nacional del Sodre, no que en el American Ballet, donde ella, de Nueva York, donde ella ya se destacaba, sino trabajando afincada en el Uruguay. Nos beneficiamos cuando una fábrica en Fraiventos vende suplementos de leche materna con trabajo de uruguayos en lugar de estar mandando uruguayos al mundo porque aquí no hay trabajo. Nos beneficiamos de las corrientes de ideas, de personas, de difusión de tecnología. Nos enriquecemos cuando recibimos, como estamos recibiendo ahora, inmigrantes venezolanos, dominicanos, cubanos, que vienen a buscar nuevos horizontes y oportunidades en el país. Uruguay nació como un país abierto al mundo. Ese es nuestro origen, ese es nuestro destino. Y vamos a volver a poner a Uruguay en el mundo, porque es la única manera que un país chico puede generarse mercados grandes para que aquí también podamos generar empleos de calidad. También usted marca una diferencia o un matiz, una diferencia, quiere señalar un posicionamiento en comparación con, por ejemplo, las dificultades que ha habido en este periodo de gobierno a la hora de resolver acuerdos con otros países o bloques, el tema de la inserción internacional. La inserción internacional es fundamental para el país, absolutamente fundamental, como la tiene Nueva Zelanda, un país de origen agropecuario, agroindustrial y agroexportador, y convengamos que ese es nuestra matriz productiva fundamental. Junto con el turismo es el 90% de la economía. Tenemos que volver a reconocernos a nosotros como un país agropecuario, agroindustrial y agroexportador, y para eso necesitamos insertarnos en el mundo. Nosotros vamos a reorientar la diplomacia uruguaya de una diplomacia fundamentalmente política hacia una diplomacia comercial, que logre abrir mercados estratégicamente para productos estratégicos que nos permitan el acceso más fácil a mercados aún sin tener tratados, aunque sea producto por producto, inversión por inversión. Vamos a promover la presencia de Uruguay en todos los foros económicos internacionales. Queremos tener presencia y queremos tener influencia. Habernos retirado del TISA en la instancia donde más de 30 países están discutiendo cómo se va a organizar a futuro el comercio de servicios, que para nosotros también es muy importante. Están allí Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Costa Rica, Nueva Zelanda, Canadá.
se le pide a los países que presenten sus propuestas para ser discutidas de manera colectiva. Podríamos estar teniendo influencia, presencia, nos retiramos de esa negociación. Nosotros lo primero que haríamos, si nos dejan, porque estas cosas a veces no son reversibles, vamos a volver a esa negociación. No queremos más y mejor Mercosur, queremos otro Mercosur, abandonar la idea obsoleta de una unión aduanera como nacimos, disfuncional, que nos está perjudicando, para plantear transformarnos en una zona de libre comercio que permita a cada uno de sus integrantes no solo mantener las preferencias intrabloque, sino negociar a su ritmo y a su necesidad bilateralmente con otros países y con otros bloques. A partir de esta definición de ciudadanos como progresista, liberal e internacionalista, ya hemos tenido, por lo menos aquí en el final, en su última respuesta, ya hemos avanzado algo en materia de propuestas, ¿no? Sí. De por dónde resolvería un gobierno encabezado por Ernesto Talvi, por ejemplo, en este asunto de la inserción internacional. Pero vayamos justamente a otras de las iniciativas. En el discurso del martes no hubo un espectro, no hubo un abanico de propuestas. Usted prefirió colocar el foco en todo caso en la educación, sobre todo en la educación, y ahí sí se hizo fuerte en una idea que venía de los encuentros ciudadanos de Ceres, ¿no? La construcción de 136 liceos públicos modelo en barrios vulnerables del país. ¿Podemos recordar de qué se trata esto y por qué ahora lo toma y lo lleva en esta campaña? Sí, lo tomo y lo llevo porque, respondiendo a la pregunta inicial, Emiliano, yo sigo siendo la misma persona que hace una semana, cuando terminé mi último día de Ceres. Las ideas que trabajé en Ceres durante 21 años son ideas con las que estoy comprometido. Ceres ahora va a seguir su vida institucional independiente. El doctor Guillermo Tolosa, doctor en Economía de la Universidad de California, un economista muy prestigioso, con una trayectoria internacional, va a tomar la dirección de Ceres y Ceres seguirá su trayectoria institucional como una institución independiente. Eso es lo lindo, cuando uno logra dejar atrás una institución que va a seguir su vida, y el día que me critiquen voy a saber que están cumpliendo bien su trabajo. Porque Ceres es rabiosamente independiente. Ceres, dice usted, ¿puede terminar criticándolo a Ernesto Talvi? Debiera terminar en algún momento criticándome, porque siempre va a haber algo con lo que disentir y criticar, de manera constructiva, de manera dialogante, como Ceres lo hizo siempre. Pero vayamos a esa idea de los 136 liceos públicos modelo. Usted ha dicho, la inspiración acá es el Impulso. Impulso y otras iniciativas de la sociedad civil. Y usted es uno de los fundadores del Liceo Impulso, sí. Un liceo público de gestión privada, laico además, sí. En Casaballe, en pleno Casaballe. Lo que usted está proponiendo no es exactamente eso. No, nosotros estamos proponiendo, y de hecho existen en ANEP experiencias interesantes de liceos de tiempo completo que tienen muchos elementos de esto. Lo que estamos proponiendo es entrar de manera decidida en todas las comunidades vulnerables del país, donde solo 13 de cada 100 chiquilines terminan el liceo y terminan o en la informalidad o en la dependencia del MIDES o en el delito, especialmente el delito asociado al narcotráfico. Esos chiquilines hay que darle oportunidades. Si tienen oportunidades no van a estar en ninguno de esos 3 lugares. Ahora le voy a contar una historia muy interesante, Emiliano, al respecto, que nos da para que los ciudadanos vean cuánta luz hay en donde parece que solo hay oscuridad. 136 liceos en todos los barrios vulnerables del país. Es financiable, es posible. Son proyectos que son de excelencia académica, de contención para chicos que hoy no la tienen, de construcción de familia, para que las referentes y la familia se comprometan con el éxito académico de los hijos, y de comunidad, porque la comunidad se empieza a construir desde la institución educativa. Allí se resuelven muchos problemas de alimentación, de tratamiento médico, de acompañamiento. Muchos de estos chicos tienen problemas de trastornos psiquiátricos no tratados, o mal tratados, o no bien diagnosticados. Entonces no pueden absorber aprendizajes con facilidad en esas condiciones, aparte de las condiciones en las que vienen. En fin, desde allí vamos a construir otro futuro posible para estos chiquilines, un mejor futuro. Las experiencias que hay en el mundo y aquí
muestran que los porcentajes de retención aumentan enormemente. O sea, de perder prácticamente a todos los estudiantes antes de que terminen, estas experiencias retienen a los estudiantes antes de que terminen. Las retienen porque los chiquilines aprenden, porque sienten que desde esta propuesta de excelencia académica, contención, familia y comunidad, se pueden proyectar hacia otro futuro, construyendo para ellos una vida digna, una vida que los saca de ese callejón sin salida, de esa trampa mortal en la que están metidos y de la que no pueden salir. ¿Cuánto cuestan estos 136 liceos públicos modelo? Cuestan $160 millones por año más de lo que ya gastamos en los 80.000 chiquilines que... ¿Y entonces? 160 millones ¿De dónde sale ese más. dinero? Teniendo en cuenta cómo están las cuentas públicas, teniendo en cuenta todo el debate a propósito del presupuesto dedicado a la educación en particular, pero teniendo en cuenta el 4% del PBI de déficit fiscal que tenemos, etcétera. Yo podría contestar esta pregunta con un criterio de contador y decirle el dinero sale de acá o sale de allá, pero le voy a contestar con alguien que está haciendo análisis de rentabilidad social de un proyecto. Todo proyecto nuevo, Emiliano, exige una inversión inicial, una erogación. Eso es la parte del costo del proyecto. Pero todo proyecto nuevo espera obtener frutos, espera obtener una cosecha, lo que sembró una cosecha. Si en el futuro ese proyecto da frutos, uno no solo va a recuperar la erogación inicial, va a generar rentabilidad, excedentes. Bueno, nosotros hicimos los cálculos de la rentabilidad social de este proyecto. $160 millones por año es lo que cuesta. Ahora, veamos los beneficios. Si un chiquilín que hubiera desertado y hubiera terminado en la informalidad, ahora termina y termina en un trabajo formal, va a estar aportando a la sociedad. Sin duda. Si un chiquilín que hubiera quedado dependiente del Mides, ahora termina el liceo e ingresa al mercado laboral, en vez de ser una erogación para la sociedad, termina contribuyendo a la sociedad. Si un chiquilín hubiera terminado en el delito, obligando a la sociedad a gastar en policías, en cárceles, en tecnología, termina trabajando, la sociedad no gasta esos recursos y la persona aporta. Cuando todo eso se toma en cuenta, y aún con supuestos muy conservadores respecto de la mejora que vamos a tener en retención, este proyecto, Emiliano, se paga solo en 12 años y se paga 3 veces en 25 años, en una generación. Es el proyecto de mayor rentabilidad social y económica que yo pueda imaginar que puede hacer el país. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Estamos invirtiendo en nuestros chiquilines. Si vamos a construir un nuevo estado de bienestar moderno para el siglo XXI, el primer derecho que tenemos que garantizarle a todos los ciudadanos que nacen en el territorio nacional es el derecho a una educación de calidad, porque eso es lo que les va a permitir pensar que pueden tener un futuro distinto al que su geografía los condena hoy. Ese fue un gran fracaso del Frente Amplio. El Frente Amplio falló allí donde no se pensó que podía fallar. Falló en darle oportunidades a los chiquilines que viven en los contextos más vulnerables. Las políticas sociales del Frente Amplio generaron dependencia, pero no promovieron la igualdad real de oportunidades. Esta propuesta, la de los 136 liceos públicos modelo, ¿se toca también o es un engranaje también de la política de seguridad pública que usted piensa impulsar? Es el elemento fundamental de la política de seguridad pública con otros. Nosotros tenemos un andarivel social en la política de la seguridad pública. Si nosotros seguimos fracasando de la manera que lo hacemos en los contextos vulnerables, no hay vuelta, no hay nadie que pueda parar este problema. Se va a poner peor, peor y peor. Yo siempre digo, el ministro Bonomi le está corriendo de atrás 20 kilómetros a un problema que corre mucho más rápido que él. Le estamos pidiendo algo que no está en su capacidad poder resolver. Tenemos matices, críticas, todo lo que usted quiera, Emiliano. Cualquier otro ministro hubiera fracasado.
Cualquier otro ministro hubiera fracasado porque estamos generando las condiciones para que estos chiquilines que quedan a merced de narcotraficantes que los usan como semillero. Así de simple, no le estamos dando oportunidad real de construir un futuro distinto, de que sean lo que quieran ser. Nadie quiere ser un narcotraficante. Yo quiero contarle esto, Emiliano, déjeme contarle por favor esto. Ayer hablábamos en Casaballe con un grupo de chiquilines que están estudiando en uno de los liceos que están manejados por la comunidad. Y yo les preguntaba, ellos conocen a quienes están en el tráfico, algunos de ellos vivieron experiencias de desalojos forzados de sus propias familias. Y les pregunté si ellos eran respetados o si ellos eran hostigados. Y me decían que no, que ellos eran respetados. Y yo les preguntaba por qué. Porque uno piensa de que más bien estos chiquilines que quieren estudiar, salir adelante, serían, dice, porque la persona que está en el narco, que se transformó en un traficante, es el primero que me dice, no te metas en lo que estoy yo. Algunos se quieren salir y me dicen, mirá, nunca entres, porque yo ahora querría salir, no puedo. Así que tú estudiá, labrate tu futuro. ¿Sabés qué, Ernesto? El narco querría ser como yo. Él querría estar en mi situación. Y yo dije, acá hay luz, acá hay luz. Ahora sí, acá tenemos luz. O sea que la propia persona que está dedicada a este negocio tan violento, que nos está azotando de una manera feroz, tiene la lucidez de decirle a su vecino, tú estudiá porque no quiero que hagas lo que estoy haciendo yo. No quiero. Él no se ve a sí mismo como un modelo. Es muy importante esto, Emiliano. Sí. Es muy importante, es muy importante. Y eso se agrega al compromiso que luego las familias asumen con los chiquilines. Si no paramos esto acá en seguridad, es muy difícil hacer algo. Vamos a hacer también 3 centros de rehabilitación y reinserción modelo al estilo de como lo hace Suecia. En Suecia están cerrando las cárceles porque tienen tanto éxito en reintegrar a la sociedad, a los infractores y a los delincuentes, que se están quedando sin presos. ¿De qué habla cuando dice centros de rehabilitación? Que vamos a trabajar con tecnología y con métodos de organización modelo en centros de rehabilitación que efectivamente reintegren a los menores infractores primero que nada, porque los niños van primero, los menores van primero a la sociedad, con propuestas del tipo de las que puntualmente se desarrollan y vamos a expandir en el polo industrial del Comcar, donde se les inculcan valores, se los saca del ocio, se les prepara para la libertad, pero sobre todo, y esto es muy importante, se los recupera de las adicciones. La mayoría hoy de los que están privados de libertad son adictos. Y yo te puedo asegurar, Emiliano, que si uno no lo recupera de las adicciones, la reincidencia en el delito es casi una certeza. Entonces, ¿por qué es que tenemos 2/3, 66% de reincidencia, aunque estos números están en discusión, cuando en Suecia tienen un 90% de reintegración a la sociedad? De las personas privadas de libertad como ciudadanos dignos. Eso también es parte de la política de seguridad. Quienes ya han caído en el delito, tenemos que darle la oportunidad de reintegrarlos. Ahora, esto va a demorar su tiempo y entonces, obviamente que hay que tener políticas de seguridad que nosotros titulamos como la disuasión y la represión inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Se nos fue el tiempo, pero sería bueno por lo menos tener un titular de cómo piensan encarar en el corto plazo el problema de la seguridad pública. 2 puntos muy rápidos. Cambió la naturaleza del delito, Emiliano. Ahora estamos lidiando con consumidores compulsivos que que están dispuestos a matar para consumir. Estamos lidiando con crimen organizado, con narcomafias, con traficantes. Entonces acá se precisan 2 cosas. Los traficantes tienen que traer la droga, tienen que comprarla, tienen que estoquearla, tienen que distribuirla, tienen que venderla, tienen que lavar la plata que venden. Hay muchas instancias en las que uno puede detectar sus movimientos. Así que se necesita inteligencia humana, primera cosa, como Obama descubrió que se combate al terrorismo, no con grandes ejércitos, sino con inteligencia humana. Nosotros vamos
a proponer la creación de una Dirección Nacional de Inteligencia que va a tener metas muy claras, límites muy claros, control parlamentario, pero que va a trabajar en la prevención para desarticular lo que ahora estamos viendo, el crimen organizado, las narcomafias. Y luego vamos a fortalecer los cuerpos especializados, como la Guardia Republicana, para que puedan actuar cuando es necesario, de manera quirúrgica, para desarticular estas bandas criminales. Eso es lo que se requiere, y se requiere actuar preventivamente e inteligentemente, no responder ante los hechos consumados, sino entender bien la naturaleza del problema que tenemos entre manos y actuar de manera preventiva para desactivar estas bandas criminales y prevenir esta espiral de violencia en la que el país entró y que este año nos va a llevar a tener un récord de 500 homicidios. Ernesto Talvi, precandidato a la presidencia de la República por el nuevo grupo Ciudadanos del Partido Colorado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a seguir discutiendo, profundizando en estas ideas y otras de las propuestas que ustedes presenten. A usted, Queda tiempo Emiliano, por delante. y muchas gracias por recibirnos con este nuevo ropaje, pero sobre todo por esto último que dijo, por permitirnos discutir ideas. Nosotros estamos para eso. Nos definimos por lo que proponemos, no por aquello a lo que nos oponemos. Ya volvemos, viene la mesa de los viernes.